Muy buenos días, tardes, noches o madrugada en la que de alguna forma has llegado a este video. Me llamo Julius G y te doy la bienvenida a este proyecto que está iniciando. Un repaso por la historia de México, abarcando por supuesto desde sus tiempos prehispánicos hasta la actualidad. La razón detrás de este deseo nace inspirada por nuestra realidad. La frase "aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla" la habremos escuchado alguna vez. Esta frase se le atribuye a dos personas. Una es al poeta Agustín Nicolás Ruiz y otra al periodista Nicolás Avellaneda. Sin embargo, lo verdaderamente importante de esta frase es su significado. Verán, la historia de nuestro país es realmente extensa y muy rica, pero no se detiene realmente en eso. Somos un país lleno de riqueza cultural, pero que hoy en día pareciera que hemos perdido el cariño y respeto a nuestros símbolos patrios, a nuestras hermosas etnias, a las cuales incluso las tenemos relegadas, olvidando que ellos son los más cercanos a nuestra herencia ancestral. Si realmente somos de aquellos que nos enorgullece el tener tradiciones catalogadas como patrimonio de la humanidad, como lo es por supuesto el Día de Muertos a nivel nacional, los voladores de Papantla, que están en la parte central del país, no solamente en el estado de Veracruz, la fiesta grande de Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, la Guelaguetza en el estado de Oaxaca y muchísimos más ejemplos de ese patrimonio, de esa herencia que disfrutamos. Entonces, si nos hace sentir orgullosos, ¿por qué no abrazamos, respetamos y amamos a esos portadores de cultura que aún tenemos la fortuna de tener entre nosotros? Es por esta razón que quiero iniciar este viaje y me gustaría que me acompañaran. Por supuesto, como habrán notado en la pantalla, no será un video con un entorno común. Un poco de anécdota. En mi niñez, uno de los juegos que más me interesó, que más me gustó y que provocó mi interés por la historia de forma general fue el Age of Empires, el 2, ya que ese fue el que tuve la oportunidad de disfrutar. Y cuando me di cuenta tuvo una expansión. Esa expansión fue todavía más impactante para mí porque incluyó, dentro de muchas cosas, dos civilizaciones muy especiales, los aztecas y los mayas. Por tal motivo, en el fondo del video estarán viendo algunas partidas aleatorias en donde estaré utilizando a estas dos civilizaciones, que bueno, como detalle curioso voy a estar enfrentando con los ingleses y los españoles. Entonces es más que nada para hacer el video un poco más visual, un poco más dinámico. Bueno, ahora vamos a comenzar este viaje, ya que creo que la introducción se me ha alargado un poco, pero era la idea de que conozcan el porqué del proyecto, de esta intención, y bueno, vamos a comenzar. Hoy en día, todos conocemos la teoría más aceptada de la llegada del hombre al continente americano. Aquella que dice que grupos nómadas cruzaron por el estrecho de Bering. Ya saben, ese pequeñísimo lugar que conecta Asia con América allá en el norte. Principalmente estamos hablando de Siberia y de Alaska. Una potente glaciación provocó que el mar se congelara, lo cual permitió el paso de muchos grupos de animales que venían por dos motivos. Uno, migración, por supuesto. Y el otro, bueno, venían huyendo de, como ya imaginarán, grupos de humanos nómadas, los cuales definitivamente no tenían la intención de quedarse comiendo frutas.
así que persiguieron a estos grupos de animales, lo cual conllevó a la llegada del hombre a nuestro continente. Ahora, ¿qué tal si hacemos un salto pequeñito? Más o menos 20.000 y 30.000 años atrás, grupos cazadores y recolectores comenzaron a ingresar a lo que hoy en día es el territorio mexicano y parte de Estados Unidos, por supuesto. Bueno, eso es lo que dicen nuestros estudiosos del tema y los vestigios que se han encontrado. Por eso es que ponen ese tiempo de entre 20 y 30, ¿no? Ahora, como sabemos, gracias al descubrimiento de la agricultura, es que comienza la vida sedentaria de la humanidad. Las tribus pasan al sedentarismo, aunque por supuesto eso no evitaba que fueran a buscar uno que otro filete, ¿no? O sea, los animales no se salvaban, ¿ok? Entonces, esto provoca que comiencen a nacer asentamientos humanos. Y de hecho, aquí viene dato curioso. Los vestigios más antiguos de la agricultura en México los encontramos en los valles centrales de Oaxaca, en un lugar llamado Guilá-Naquitz. La planta que se encontró allí se trata del teocintle, el cual es un antepasado de nuestro maíz moderno, así como también se encontraron vestigios de calabaza y del guaje. También se han descubierto desarrollos de agricultura en el Valle de Tehuacán, en Puebla, y en la Sierra de Tamaulipas. Sin embargo, yo creo que debemos de estar de acuerdo en felicitar a los oaxaqueños, ya que fue su tierra quien prácticamente vio nacer la agricultura en nuestro territorio. Sí, hay que ser humildes, hay que aceptar la ventaja y la ayuda que nos dio Oaxaca. Al respecto, por cierto, en México los pueblos que principalmente se volvieron sedentarios, o mejor dicho, los que primero adoptaron esta forma de vida, son los que se asentaron en la parte meridional de México hacia el sur, llegando a abarcar el territorio sur, incluyendo Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, parte de Nicaragua y Costa Rica. Así que va siendo hora de entender por qué somos pueblos hermanos, ¿vale? Menos pelea entre nosotros los países, ya que en esencia tenemos una raíz compartida. Bueno, esta zona se le conoció como Mesoamérica, un territorio fértil, verde y abundante en hidrografía. Entiéndase como que había mucha agua, ¿ok? Gracias a los ríos, lagos, lagunas y mantos acuíferos que predominan incluso aún hoy en esta actualidad en esta zona. Sin embargo, en contraste, existían otras dos áreas en México, donde las tribus seguían siendo nómadas, se dedicaban a la caza y la recolección principalmente. Estas dos zonas son Aridoamérica y Oasis América. Anteriormente solo se tomaba en cuenta a Mesoamérica y Aridoamérica, pero con el paso del tiempo, mejores estudios, al final se ha llegado a un acuerdo de la existencia de Oasis América. Bien, el nombre ayuda mucho, ¿no? ¿Qué imaginas si te dicen oasis? Bueno, un lugar con agua y vegetación en medio del desierto. No era tan diferente. Verán, Oasis América se encontraba, por supuesto, dentro de Aridoamérica, comprendiendo de parte de lo que son actualmente México y Estados Unidos. La parte principal que ocupó Oasis América de México fue los estados de Chihuahua y Sonora. En el caso de Estados Unidos, ocupando las partes de Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California. A pesar de que son mayores los nombres, recordemos que las extensiones territoriales de Chihuahua y Sonora son bastante grandes. Bien, la razón detrás
de la posibilidad del desarrollo que tuvo esta zona, ¿sale? Fue debido a la presencia de los ríos Yaqui, Bravo, Colorado, Gila, el río Mayo y Casas Grandes. Sin embargo, a pesar de lo que hemos planteado en este momento, Oasis América fue la última de las 3 zonas que se pudo desarrollar. ¿Por qué? Bueno, la razón principal es que pese a contar con cierta hidrografía, la agricultura se desarrolló de forma tarde. Les costó trabajo poder desarrollar la agricultura. No fue fácil, y de hecho, la principal actividad de las tribus de la zona fue la pesca y la recolección de frutos. En pocas palabras, eran más de vivir a puro ceviche y una buena fruta. Lo cual obligó a que la agricultura pasara a ser una actividad secundaria. Además de que, como mencionamos antes, Oasis América estaba adentro de Iberoamérica, por lo tanto la influencia desde Mesoamérica no podía llegar tan fácilmente, ¿vale? Imagínate atravesar un desierto, no es algo sencillo. Entonces, se tienen registros que la agricultura fue introducida a la zona más o menos a eso del 600 después de Cristo. Prácticamente esto sucede en el ocaso de una gran civilización conocida como la Gran Teotihuacán. Ya más adelante hablaremos de esta gran ciudad. Se dice que esta introducción de las técnicas de la agricultura llegaron, por supuesto, desde Mesoamérica, los vecinos del sur. Sin embargo, no hay un consenso claro, no se le ha atribuido a alguien en concreto esta acción. Aunque hay que admitir que tuvieron un valor enorme, porque como dije antes, imagínate atravesar un desierto. Así que un gran respeto a la tribu que haya sido la que se aventó tremendo viaje. Bueno, vamos a hablar ahora de las tribus que habitaron Oasis América. Posteriormente pasaremos a las otras 2 zonas. Se reconocen 3 grandes culturas, que fueron la Anasazi, la Hohokam y la Mogollón. Estas 3 culturas a su vez compartían parte de sus tierras, de su territorio, con otras culturas como fueron la Fremont, la Pataya y Trincheras, las cuales principalmente eran ramas o eran pueblos influenciados por las 3 anteriores. Sin embargo, tenían ciertas discrepancias con las otras culturas, por lo cual se les toma en cuenta de forma individual. Vamos a hablar ahora de la tribu Anasazi. Se establecieron en una zona llamada las 4 esquinas. La razón realmente es muy simple. La zona donde se asentaron estaba entre Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado. 4 esquinas. No hay que quebrarse mucho la cabeza para saber por qué. Su fase de desarrollo se divide en 2 grandes bloques. El bloque de cesteros, que fue el inicio de su desarrollo, cuando dejan de ser nómadas para comenzar a fundar tribus ya establecidas. Mientras que la segunda, se le conoce como pueblo. La etapa de pueblo fue su desarrollo, su clímax y lamentablemente el ocaso. La etapa de pueblo se dice que comienza a partir de que la tribu Anasazi comience a trabajar lo que es la cerámica. Es allí donde se marca el inicio de pueblo y su desarrollo. Se dice que en su fase de decadencia tuvieron un retroceso que los obligó a volver a la caza y recolección. Entonces, son detalles ahí
que aún hoy en día los científicos quieren saber por qué, ¿no? Los que han estado estudiando los vestigios de estas tribus. Bueno, una de las teorías es que aproximadamente entre el año 1276 y el 1299 hubo una gran sequía, muy posiblemente, y que esto fue lo que los obligó a retroceder a la caza y recolección, lo cual les hizo en parte volver a un sistema nómada, pero pues al no estar tan acostumbrados ya a ese tipo de vida, pues fue una etapa muy difícil para ellos hasta que, bueno, llegó lamentablemente el final de la cultura. Los estudios también fijan que de las tribus actuales que han descendido de esta cultura, se encuentran los pueblos indios de los Zuni y los Hopi. Un detalle curioso. Ahora, en lo personal, me encantan las leyendas de este tipo de tribus, de las culturas del pasado. Así que añadiré un pequeño detalle de la tribu Anasazi. Resulta que su religión giraba principalmente en deidades de los vegetales y la fertilidad de la tierra. Creían que los Kachina, que eran unos seres sobrenaturales, habían surgido a la superficie desde el centro del mundo al momento de la creación del hombre. Eran espíritus a los cuales ellos rendían un culto, pues para asegurar las buenas cosechas, la buena recolección, en pocas palabras, la subsistencia de su vida. En eso giraba principalmente su religión. Ahora, pasaremos a ver a la segunda tribu, los Hohokama. Ellos eran vecinos del sur de los Anasazi, ocupando principalmente los estados de Arizona y de Sonora. Contaban con dos grandes ríos, el río Colorado y el río Gila. Sin embargo, a pesar de que pudiéramos suponer que esto era una gran ventaja para ellos, realmente el problema es que el clima tan árido de la zona en la que estaban asentados dificultaba mucho la agricultura. Sin embargo, ellos dieron una muestra de lo que ya era el ingenio de estas culturas. ¿Por qué? Bueno, resulta que crearon un sistema especial de irrigación para canalizar el agua desde el río Gila y el río Salado, creando una red de acueductos que tenían una extensión aproximada de 10 kilómetros y que tenían una profundidad de varios metros para impedir la evaporación por culpa del clima. ¿Se dan cuenta? Eran una tribu que podemos entender que para nada eran bárbaros, que simplemente se dedicaban a cazar, recolectar y sembrar, ¿no? Así al golpe. Ellos eran capaces de analizar la situación. El clima era muy caliente y aunque tenían dos ríos y bueno, otros afluentes como el Salado, necesitaban algo, una técnica especial para poder desarrollar la agricultura, y lo hicieron con este sistema de irrigación. La verdad es un detalle muy interesante y que nos debe de dar a entender también por qué hay mucho del ingenio mexicano, ¿vale? Pero bueno, ya, eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Sigamos avanzando. Bueno, este sistema de irrigación fue tan eficiente que eran capaces de obtener 2 cosechas de maíz al año, junto a la recolección de una fruta llamada pitaya y del mezquite. Con estos 3 productos eran capaces de producir harina, miel, licores y madera. Desde ahí podemos ver también cierto talento mexicano que tenemos de poder convertir, procesar cualquier cosa que tenga mínimo 1% de agua y convertirlo en algún tipo de licor. Desde aquí podemos estar viendo, ¿no? Ok. Se dice que muy parecido a los vecinos del norte, el desarrollo se ubica en 4 grandes etapas. La etapa pionero,
que es cuando comenzaron con estos sistemas de irrigación, que permitió, con la agricultura, el desarrollo de las siguientes dos etapas. La etapa colonial, donde ya comienzan a hacer construcciones mucho más complejas para vivir, y la etapa sedentario, en la cual fundan y conservan sus principales ciudades. Un detalle muy importante es que en la etapa sedentario se puede observar marcadamente el fortalecimiento de las relaciones de este pueblo con los pueblos mesoamericanos, de la forma de comercio. La razón de esto es porque Oasis América y Aridoamérica tenían una gran ventaja, tenían vetas de turquesa, que era un material que las tribus de Mesoamérica consideraban en alto valor y fue una de las herramientas más utilizadas para el comercio. Finalmente, la última etapa, la etapa clásica. Las relaciones con Mesoamérica disminuyen. Nuevamente, se teoriza que posiblemente problemas sanitarios y ecológicos provocan poco a poco el declive de sus centros urbanos, al punto que para cuando los españoles llegaron a la zona, sus asentamientos ya estaban abandonados. En este aspecto, vamos a hacer un pequeño corte. Trincheras, que si recuerdan fue mencionada anteriormente como una de las 3 tribus secundarias que habitaron la zona. Trincheras fue parte de la cultura Hohokam. Se asentaron principalmente en el estado de Sonora. Sin embargo, al tener ciertas diferencias con la tribu principal, es donde se le considera una rama y se le otorga su propio espacio como cultura. Entonces, la cultura de Trincheras es una cultura directamente Hohokam y es la que se asentó en Sonora. El día de hoy hemos terminado. Les agradezco mucho el haberme acompañado. Si te ha gustado este proyecto y la forma en la que se está llevando a cabo, te agradecería algún comentario. El objetivo principal es siempre mejorar la experiencia lo mejor que me sea posible para poder llevar este proyecto de la historia de México desde la época prehispánica a la actualidad, que llegue a más personas, pero también que llegue de una forma en la que se pueda disfrutar, y muchas veces el conocimiento es el verdadero poder para cambiar este mundo. Soy Julius D. Agradezco de todo corazón tu atención y, por supuesto, volveré para retomar este viaje. Muchas gracias y te deseo lo mejor.